Bien, por suerte, aquí Ya. medio corriendo con la cuarentena, pero todo bien. Sí, ha sido una entrevista como a full, pero me alegro mucho de que hayas podido hoy al final. Qué bueno, gracias. Ujú. Bueno, María, me gustaría empezar hablando, bueno, como periodista yo también te lo digo, siempre se dice que el periodismo es una profesión totalmente vocacional, como la medicina o como el arte. En tu caso fue así, tú tenías siempre claro desde pequeña que querías dedicarte a, de pequeña a lo mejor no sabemos periodismo, pero a informar. La verdad que pasé por distintas cosas. En el secundario ya empecé a tenerlo más claro, sobre todo porque tengo un hermano que es 8 años más grande, Santiago, que es periodista también, Ajá. que 8 años en esa época es como, y él trabajaba de periodista y a mí me fascinaba bastante su trabajo, así que quedé muy influida por mi hermano en esa elección. Ujú. Y bueno, ahora mismo estás considerada como la periodista de opinión más importante de Argentina. Eh, sí, ¿qué pasos crees que te han llevado a eso? Modestia aparte, ¿qué pasos crees que te han llevado a tener esa gran consideración? Porque tú Bueno, has hecho periodismo de investigación, perdona, sí. no, 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 sobre todo el periodismo, digamos, de investigación y el periodismo político y el periodismo económico siguen siendo lugares muy dominados por los hombres, ¿no? Si uno ve por ahí las columnas de opinión de los diarios, de todo lo que es pensamiento de fondo o los programas políticos mayoritariamente, ahora empieza a haber mucho más, o sobre todo en el horario en el que yo trabajo en la radio, que es la primera mañana, que acá es como información dura y mucha tradición de radio en la primera mañana, siempre han sido espacios conducidos por los hombres, entonces un poco es un camino difícil, sobre todo, o sea, no a nivel de cuando yo trabajé en 2 redacciones, en 2 diarios, y por ahí en la redacción ya empezaban a ser bastante mixtas, digamos, la redacción de cubriendo política, pero los jefes, los editores, los columnistas, entonces es un momento también como de transición, ¿no? Todavía falta un montón en eso, somos todavía muy pocas las que estamos en lugares de opinión política. Sí, eso quería hablar también. ¿Tú crees que has tenido que remar más fuerte, que has tenido que trabajar más para que tus artículos fuesen más valorados que cualquier que otro varón? Bueno, sobre todo a partir de determinado momento, sí, o sea, la posibilidad de tener un programa o de liderar un programa propio, ahí se siente, o sea, yo muchos de con los que trabajé, que son mis contemporáneos, de repente tuvieron la posibilidad de conducir lo que nosotros llamamos un horario caliente de noticias duras antes. Ujú. Eso sí cuesta más. Creo que va a ir cambiando, pero todavía falta muchísimo. Me falta bastante, sí, por desgracia sí. Y por ahí a mí me ayudó un poco también por ahí haber escrito un libro, por ahí como que el libro es como un lugar de cierto saber, entre comillas, que te da como una cierta como autoridad que en el día a día cuesta más obtener de repente por ahí. No lo sé, pero sí, es un camino. Yo igual trabajé junto a una de las periodistas que estuvo durante años y años en la primera mañana, que era Magdalena Ruiz Guiñazú, que tuvo un espacio, sobre todo porque ella estuvo muy involucrada en el movimiento de derechos humanos y en todo lo que fue el tema los derechos humanos en la recuperación de la democracia. Porque las mujeres tienen mucho protagonismo acá, sobre todo en temas de derechos humanos, y también como familiares de víctimas. Ahí hay mucha presencia pública, pero no desde el lugar del saber de las columnas, digamos. Claro, tú te especializaste en relaciones internacionales en Estados Unidos, ¿no? Yo estudié ciencia política, empecé a trabajar en una redacción, hice después una maestría en relaciones internacionales y cuando fui de corresponsal a Washington del diario La Nación, estuve estudiando materias en la Johns Hopkins, en la universidad ahí, pero hice una maestría acá en Flaxo, en relaciones internacionales. ¿Y siempre te interesó el área de las relaciones internacionales y la política en tu campo? Sí, fue con lo que empecé, sobre todo en la redacción de los diarios. Me tocaba ver una época también, ahora se viaja menos por la crisis de los medios, pero una época que los diarios seguían más de cerca, sobre todo la política exterior, y porque a medida también que se ha ido profundizando la crisis
de los diarios, es cada vez menos frecuente que por ahí un periodista viaje. Yo cuando trabajaba en La Nación viajaba con el canciller y todavía había como temas limítrofes pendientes con Chile y se creó el Mercosur, y los diarios realmente mandaban a sus periodistas a viajar por ahí. Por ahí hoy para un diario latinoamericano es más infrecuente. Y sí, sí, totalmente. Y bueno, también te quería decir, pero una pregunta, ¿cómo definirías la política argentina? Ah, es muy difícil. Yo creo que ser presidente de Argentina o presidenta de Argentina es de los trabajos más difíciles del mundo que se pueden tener. O aprender de política en Argentina. Yo me vine aquí con una beca inocente, virgen, en política argentina y era como de, pero, y mira, no, bueno, me había preparado, pero aún así, por mucho que me había preparado, para mí vine virgen. Y era empezar Claro. a leer cada noticia, cada caso, cada bando de otro lado y era, ¿Cuánto llevas? yo llevo aquí ¿Cuánto? un año y medio. Y claro, no, bueno, es muy difícil, Y muy recién difícil. ahora no puedo decir que obviamente esté especializada, recién ahora la estoy comprendiendo y recién ahora la leo y ya puedo familiarizarme, recién ahora. Es muy Claro, complicada la política de sí, este es muy país. complicado. Sí, es muy complicado, muy complicado. Tiene también la dificultad del peronismo, ¿no? Que es tan difícil de encasillar por ahí para la mirada europea, de partidos de centro derecho, de centro izquierda, como que por ahí es un movimiento que en sí mismo puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Igual ahora se está cambiando, ¿no? Está pasando lo mismo con el radicalismo, o sea, ya no dice tanto la afiliación original de dónde vienen los partidos, sino quiénes los lideran en ese momento, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es la principal falla política de Argentina? Yo creo que hay una cosa que es muy valorable, que es que del 83 hasta acá la democracia se ha mostrado muy sólida, hay un pacto social muy fuerte alrededor de la democracia en la Argentina, que ha hecho que por suerte hasta ahora no haya habido tentaciones de estos líderes Dictatoriales. populistas, antisistema, digamos, ¿no? Sí, pero digamos que, digamos, los Trump o los Bolsonaro. Pero sin embargo tenemos un problema enorme en materia del mediano plazo en cuestión económica. Estos cambios permanentes en la economía hacen que, bueno, que la economía desde el 75 para acá solo se ha ido achicando. O sea, Argentina se ha quedado muy estancada en su pasado en materia económica. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los cambios muy abruptos y muy frecuentes de política económica. Y sí, y yo quería hablar también de tus libros, tu último libro concretamente, Aramburu, bueno, que ha sido sobre el caso que dividió la opinión política del asesinato de Aramburu, y tú viajaste hasta Barcelona para hablar con Mario Firmenich, te lo pronuncio bien, Sí, ¿no? Firmenich, sí. sí. ¿Y cómo fue el proceso de investigación de ese libro? Porque yo leyéndolo, yo lo leía como periodista y era brutal. Yo la veo, aparte de que me parece que está muy bien escrito, yo veía todo el proceso que había detrás, que a lo mejor una persona que no ha estudiado periodismo lo lee, lo disfruta, pero yo veía todo el proceso, imagino que eso te llevó muchísimo tiempo, o sea, una dificultad tremenda, ¿no? Sí, sobre todo por los libros, digamos, uno vive de otra cosa y el libro es como un trabajo paralelo que vas acomodando, ¿no? Pero Obvio. también el hecho de tener tiempo te da la posibilidad, el reportaje con Firmenich, que es alguien muy elusivo a la prensa, que se fue a vivir a Barcelona, daba clases en las afueras de Barcelona, porque es un personaje muy controvertido y muy odiado y muy por una gran parte de la población. Bueno, tardé como un año y medio en poder llegar a él. Y entonces todo eso te da el tiempo, digamos, la posibilidad de un libro te da ese tiempo, ¿no? Que la urgencia del periodismo no te da, pero a la vez trato en los libros también de usar las herramientas del periodismo para narrar de una manera atractiva. Entonces, combinar la posibilidad del tiempo para hacer una investigación más sólida con herramientas que hagan de esa investigación en realidad un cuento atractivo narrativamente, es un poco lo que busco. Uh-huh. ¿Y tú definirías la relación de Montoneros con Perón, la organización, como, no se me ocurre, como una canción de Sabina, ni contigo ni sin ti, porque es complicada, ¿no? Muy complicada, pero yo creo que ayuda y quizás ojalá te haya ayudado a vos. Me parece que si uno va al origen de la historia, se entiende también que, digo, Perón estaba exiliado en España justamente, 15 años de exilio en total,
estaba en Madrid en una época que no había comunicaciones, entonces también la intermediación con el peronismo que estaba prohibido, con el cual había muy gran parte de la población que tenía un lazo afectivo tremendo, pero no lo podía votar, ni podía tener vínculo con Perón. Montoneros, cuando mata a Aramburu, que era como el símbolo, uno de los símbolos del antiperonismo, porque era un militar que había dado el golpe contra Perón, que se había robado el cadáver de Eva, se le imponen a Perón estos jóvenes que ni lo conocían, no lo habían visto nunca, pero Perón se ve obligado a tratar con ellos, y ellos se vuelven una fuerza política importante. Y bueno, y yo creo que ahí está un poco el origen del problema también, ¿no? Un hombre, un Perón que un poco los usa también para negociar con el régimen militar, los montoneros se dan cuenta que Perón lo va a usar, y hay una desconfianza en ese sentido también, ¿no? O sea, hay como unos jóvenes que se le atreven a este líder que está afuera y que de repente en un momento va a decir, ¿pero ustedes quiénes son? Y por eso no es tan sorprendente que cuando Perón vuelve, al poco tiempo terminan peleados, ¿no? Obvio, claro. ¿Y tú alguna vez, María, te pregunto, has sentido miedo? Porque, bueno, el periodismo de investigación da a descubrir, es lo que tiene, la investigación, descubres cosas que otros no han descubierto y que puedes publicar y que pueden hacer daño y que pueden afectar, y en términos políticos es muy delicado. ¿Tú alguna vez has sentido miedo en tu trabajo a la hora de tu libro? No te pregunto por un partido concreto ni por nadie, miedo en general. No, me parece que en ese sentido, la verdad que Argentina, por eso digo, como tenemos un consenso tan fuerte alrededor de la de la democracia, lo tenemos también alrededor de la libertad de expresión, ¿no? Y por ahí, trabajando en medios nacionales, grandes, uno tiene como un grado de protección distinto, por ahí, y si bien hay cosas con la libertad de expresión, discusiones, nada, tironeos con los funcionarios de turno, funcionarios que han pedido que me echen de mi trabajo, pero no miedo a mi integridad, no miedo como seguramente en otros lugares de América Latina o en otras épocas de Argentina realmente era riesgoso de repente el ejercicio de la profesión. Ahora es tener la piel un poquito curtida, nada más que no es mucho. Y sí, y que te iba a preguntar también, ¿no has pensado nunca en escribir ficción? No, sabes que le tengo mucho respeto, creo que no lo haría bien tampoco, siento que ¿Sí? necesito de los datos, sí, yo me aferro mucho a los datos. No es una tentación que yo tenga, por ahí tengo colegas que cuando se saltan a eso digo, qué envidia, qué coraje, Pero pero teniendo los no. datos puedes escribir el libro perfectamente, de hecho es muy fácil porque es como que tienes toda la información y la puedes aplicar solamente a una cosa que has creado tú. Yo veo la información mucho No, más me complicada. gusta. No, la verdad que no es una tentación que tenga, la verdad que no. ¿Y tiene algún proyecto ahora así por venir? ¿Algún libro, algún ensayo? Bueno, no, estoy trabajando por ahí en un guión, pero que no puedo contar mucho. Tenemos un proyecto ahí con Claudia Piñeiro que nos gusta, porque podríamos hacer algo, tenemos ganas de hacer algo juntas. ¡Qué No lindo! sé. Entonces sería ficción, entonces ahí sería ficción. Pues sí, ahí ya más para, sí, ahí Sí, puede ser que vaya más en ese camino, es verdad, ahí puede sí, ser que vaya sí. más en ese camino. Y no, nada, estoy buscando pensar cuál sería el próximo libro, pero mientras tanto sigo con la radio, así que estoy contenta. Y bueno, ya finalizando, no podía ser de otra manera, el tema aborto. ¿Cómo te parece que está ahora mismo posicionada en Argentina? Yo leí el enfrentamiento que tuviste sobre la nena de 11 años, la nena de 11 años, sí, a la que le hicieron tener el hijo. ¿Cómo crees que está ahora mismo en Argentina? Porque bueno, iba a presentarse de nuevo el proyecto de ley, pero por la cuarentena ahora ha pasado a un segundo plano. Sí, no solo la cuarentena, ¿no? Me parece que el presidente está con unos temas de no puede gastar ni jugar todo su capital político todo junto, y ahora entró antes la reforma judicial, que va a ser un conflicto con la oposición. Eh, Argentina, la verdad es que es un país que lidera muchos temas de derechos civiles, ¿no? Teniendo la ley para la adecuación de género, digamos, fue de los primeros países, se cumplieron ya 10 años de la ley de matrimonio igualitario, y sin embargo, lo cual es bastante contradictorio por el orden en que suelen suceder las cosas en otros países del mundo, el tema de la iglesia sigue muy trabado, sobre todo por la oposición de la iglesia católica, ¿no?
y el presidente va a tener que gastar bastante capital político, sobre todo en el Senado, que es más conservador, donde hay más representación de los sectores más conservadores, para ver si sale la ley. Yo estaba muy esperanzada con que saliera este año. Ahora estoy viendo que quizás, o sea, veo que se posterga y se posterga la decisión de mandar el tratamiento al Congreso, así que, y el año que viene ya es año electoral, espero que no quede perdido entre las prioridades del gobierno, la verdad. ¿Y qué opinión te merece, sé tu respuesta, pero me gustaría amplificarla, esa oleada gigante de feminismo que ha surgido en estos 2 últimos años, creo que es la segunda más grande del mundo, o sí, si bien no tengo entendido, es la segunda más grande del mundo, en Argentina. ¿Te parece que...? Sí, ahora, qué paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que, a ver, más allá de lo que empezó con el tema de Ni Una Menos, porque el movimiento arranca en las calles con el tema de los femicidios y el espanto por la violencia de género. En las primeras marchas se discutía si incluir o no también el tema del aborto, pues parecía que eso podía llegar a ser divisivo, y después derivó, sí, en un reclamo grande de la legalización del aborto, pero en un movimiento todavía que lo excede, que yo creo que es la parte linda, porque uno puede decir, bueno, hay una parte de frustración, que es que no sale la ley, pero hay un cambio de sentido común, hay un cambio de la demanda de la sociedad, hay un cambio muy importante en un gobierno que tiene que empezar a incorporar política de género, porque viene una demanda que se expande mucho más allá de ese tema y que hace, por ejemplo, que los medios se sientan más obligados a empezar a tener mujeres donde no las tienen, cambia la mirada del sentido común de aquellas cosas que antes se toleraban y ya no se toleran. Es un cambio cultural, es un cambio que abarca la sexualidad de la mujer, es un cambio mucho más amplio que eso. Entonces, podrán frenar la ley en el Congreso, pero no pueden frenar el cambio cultural, que igual acontece, por suerte. Pero ese punto que has dicho, que hay muchos medios como que se ven obligados... Espérame un segundo que voy a sacar una cosa del horno, espera. Sí, dime. Pero eso que has comentado de que muchos medios ahora se ven obligados a contratar a más mujeres, ahí iríamos ya por lo políticamente correcto, no por la ética personal de cada uno, ¿no? Sí, pero bueno, es un comienzo también, digo, me parece que se está también, digo, adaptando el lenguaje de los medios a no decir más crímenes pasionales y abordar las cosas con una determinada mirada, y cuando un medio pone un título inadecuado, inmediatamente sale en redes sociales y eso provoca cambios. Aunque sea el pinkwash, ¿no? La idea de que lo hacen como sí, pero no lo hacen de verdad, pero mientras tanto lo tienen que hacer y eso va a producir cambios, o sea, no me importa mucho cuál sea el incentivo inicial, me parece que hay que aprovechar el espacio igual, porque al final eso va a producir el cambio de fondo. Muy bien, pues María, pues muchísimas gracias por toda esta charla. Espero Dale, después manda. espero que lo hayas cocinado esté rico. Dale. Y nos veremos cuando... Dale. Sí, a ver si nos vemos cuando acabe esto. Sí, tenemos tiempo a conversar. Un abrazo Dale. fuerte. Muchas Un gracias. abrazo. Chao. Chao.